Comúnmente se enfatiza hoy día más el número que el área interna, el del alma, el del espíritu, el de la comunión y de la relación con el Señor Dios. Claro que nos gusta, queremos y vamos y estamos creciendo también en esa área numérica, pero estamos más interesados, y yo creería que es el modelo de las Escrituras, crecer más en la gracia y en el conocimiento de Dios, crecer más en la comunión con Él, en el temor, en la obediencia, en la adoración a Él, y también, por supuesto, en la comunión y la correcta relación entre nosotros. Yo sé que número no determina calidad, pero tampoco el poco número tampoco determina calidad. La calidad está mediada por la relación que se tenga con el Señor Dios. Amén, iglesia. Pensemos en eso. Hoy quiero compartirles, basados en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 1 al 12, busquen por favor allí en sus Biblias, el crecimiento de la iglesia agradable a Dios. El crecimiento agradable a Dios de la iglesia. Si quieren hacer ese cambio de palabras, está bien. Y vamos a basarnos en ese texto hoy. Hay muchos otros textos que nos ayudan a enriquecer este concepto de que la iglesia que crece agrada a Dios. Pero ¿bajo qué parámetros, bajo qué orientaciones bíblicas? Es lo que vamos a ver. Sí, entonces busquen 1 Tesalonicenses 4, 1 al 12. Bienvenidos y oremos. Bendito eres Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes, y nos has escogido en Él desde antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de ti. En esta hora te adoramos, bendecimos y exaltamos tu nombre sobre todas las cosas, porque no hay más Dios que usted, el único, verdadero, el autoexistente, el eterno, el majestuoso, el todopoderoso, el Dios de toda bondad, justicia y de misericordia. Y en esta mañana te damos gracias por la bendición de la noche de sueño, de descanso, y también por este nuevo día que ya tenías preparado para tu gloria, adoración y para nuestra bendición. Nos sometemos, Señor, ahora que vamos a leer, meditar, reflexionar y aprender de tu palabra. Por favor, Señor, yo sé, creemos que es tu voluntad que crezcamos, que maduremos, que abundemos. Por eso te rogamos que nos enseñes, Señor, según el propósito tuyo para la Iglesia Alianza La Soledad, y también para mi vida y así la de cada uno de mis hermanos. Te lo rogamos, por favor, Padre, y a ti nos sometemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Acuérdense ustedes, esa es una de las cartas, de las llamadas cartas del apóstol a las iglesias de Macedonia. Ahí estaba esa iglesia en Tesalónica, Filipos, entre otras. Y el Espíritu de Dios, por supuesto, con la necesidad que la iglesia tenía de ser corregida, enseñada, edificada. Dice así en el capítulo 4 de la primera carta. Ustedes me siguen por favor ahí en sus Biblias. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que voy a leerlo así en el castellano que manejamos en Latinoamérica. De la manera que aprendieron de nosotros, como les conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más. Versículo 2. Porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencias, deseos pecaminosos, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya les hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, ojo con esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Versículo 9. Pero acerca del amor fraternal no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen unos a otros. Y también lo hacen así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero les rogamos, hermanos, que abunden en ello más y más, y que procuren tener tranquilidad y ocuparse de sus negocios y trabajos,
y trabajar con sus manos de la manera que les hemos enseñado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Entonces vamos a leer y estudiar ese texto de manera así breve, para decirles que la iglesia crece para agradar a Dios. La iglesia crece para agradar a Dios, no para agradar a la iglesia, no para agradar a los líderes, no para agradar al pastor y a su equipo de liderazgo, no para agradar a la comunidad, no para agradar a la denominación, no para agradar, sino al Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir por ella. La razón de ser también de que nosotros crezcamos de manera individual como cristianos es para agradar a nuestro Dios. Dice el versículo 1, la última parte: les conviene conducirse y agradar a Dios, abunden así más y más. Entonces, lo primero que vamos a ver basados en ese texto, hermanos, es que el crecimiento de la iglesia requiere, mire, voy a basarme en ese texto para decirle que hay 3 requerimientos para que crezcamos agradable a Dios como iglesia, como familia y como hermanos. Lo primero es que el crecimiento de la iglesia requiere pureza moral. ¿Queremos crecer como iglesia? Sí. ¿Queremos ser de impacto a La Soledad, a Teusaquillo y a Bogotá? Sí. Y hasta donde Dios quiere llevarnos. ¿Quieres ser de impacto en tu casa, en tu familia, en tu barrio, en tu trabajo, en el colegio, en la universidad, donde sea tu espacio vital de vida diaria? Sí, claro. Debe ser un estilo de vida. Pero no puede ser como nos plazca vivir. El texto dice, basados en los versículos 1 a 8, que se requiere una calidad de vida muy particular para que la iglesia Alianza a la Soledad crezca agradable a Dios. Lo primero es que se requiere pureza moral, pureza de vida, pureza que es conveniente para la iglesia. El versículo 1: les rogamos, les exhortamos, es decir, les alentamos fervorosamente, intensamente, es la idea de exhortación ahí, en el Señor, es decir, causados, motivados por el Señor, que de la manera que ustedes han aprendido de nosotros, les conviene conducirse. Primero dice, les conviene conducirse, es decir, que la iglesia hace bien vivir moralmente. Por eso vamos a desarrollarlo en el texto 1 al 8, porque es conveniente que la iglesia crezca. Es correcto que la iglesia crezca, es natural que la iglesia crezca. Así como físicamente hemos crecido, pasado de ser unos bebecitos a niños, adolescentes, a jóvenes y adultos, y ese proceso físico, psicológico, emocional, espiritual, también es correcto que una iglesia saludable crezca. Eso es conveniente, es lo que se requiere, es lo adecuado, es lo ideal. Entonces, también se requiere que crezcamos, dice, y que abundemos en una conducta correcta. ¿Cómo vamos a crecer convenientemente? Dice el texto, conviene que tengan o que lleven, que anden en una conducta correcta, que se conduzcan como conviene, es decir, una conducta correspondiente a lo que ustedes son en Cristo. Y también la iglesia se le exhorta ahí a abundar en agradar a Dios, la segunda parte del versículo 1. Entonces, pureza es conveniente para la iglesia, para que vivamos con una conducta conveniente, correcta, y también agradando a Dios. Al final dice el texto, así abunden más y más. Es decir, que es correcto llevar una vida, una conducta ideal delante de Dios, convenientemente, correspondientemente con la vida en Cristo, y también agradar a Dios. Al final dice el texto, en estas 2 áreas, de conducirnos convenientemente y de agradar a Dios, dice que debemos que abundar más y más. ¿Y qué es abundar allí? Ahí tienen en sus notas, lo que tienen en el WhatsApp. Abundar ahí es exceder en cantidad, es sobresalir, es crecer exponencialmente. Es decir, que usted y yo, como cristianos y como iglesia, no podemos conformarnos con que ya yo sé el ABC de la vida cristiana. Yo soy cristiano hace 15, 20 años, ya de cosa me sé Juan 3:16. A propósito, vamos a hacer la encuesta, a ver, vamos a ver cuántos saben Juan 3:16. Vamos a comenzar. No, mejor no los voy a exponer. Voy a creer que todos saben Juan 3:16.
Bien, entonces cuando dice el texto al final, abundar más y más, es que la iglesia y yo y todos ustedes debemos siempre estar en propósito de crecer, de sobresalir, pero en la vida en Cristo, no sobresalir sobre otros, no imponernos sobre otros, sino en la conducta conveniente y en el agradar a Dios. Abundar en eso. Yo quiero cada día más y más y más, dice el texto 2 veces, sobreenfatiza, es decir, que es importante, útil, que yo crezca cada día más y más y más. Abunde en eso. Ya usted se cree que porque tiene 5 años en la iglesia, sabe algunos versículos, sabe, tiene algunas alabanzas, ya con eso usted se conformó, ya con eso se quedó allí, ya no es necesario saber más. ¿Cuántos años tienes en la iglesia y todavía no tienes una responsabilidad, un servicio, un oficio en la iglesia? Y mucho que hay que hacer, muchos que no conocen a Jesús y tú lo conoces. Hay que crecer, abundar más y más en una conducta correcta, conveniente y también en el agrado a Dios. La palabra que aparece allí como agradar a Dios es ser y hacer lo que complace a Dios. ¿Quieres abundar, crecer más y más en complacer a Dios? Así como a veces quieres complacer a tus padres, quieres complacer a tu esposa, a tu esposo, a tu novio, a tu novia, al jefe para que te tengan la buena, para que te aumente el salario, para que te dé buenos puestos. Así como a veces queremos agradar a los demás para que ganar ciertos intereses delante de ellos o de ellas. Dice aquí que debemos abundar en agradar a Dios. Yo debo tener como propósito crecer más y más en ser agradable, es decir, en complacer a mi Padre Celestial. Hoy día, bueno, siempre ha sido así. El ser humano por naturaleza es egoísta y siempre busca es autocomplacerse. Buscar agradarse a sí mismo, a sí misma. Por eso se cuida, va al gimnasio, por eso se corta el cabello, se pone el buen vestido, se compra los buenos zapatos. Algunos hacen dieta, otros no tanto, pero bueno, ahí vamos. Y así, ¿verdad? Por mantener una buena figura, un buen estado físico y demás. Por agradarse a sí mismo, pero ¿está dentro de tu itinerario o proyecto o plan de vida agradar a Dios, tu Padre Celestial, en lo íntimo, en lo secreto? Bien, el crecimiento de la iglesia requiere pureza moral porque es conveniente para la iglesia. Pureza también que es la voluntad de Dios para la iglesia. La pureza moral que se requiere en la iglesia para que crezcamos y seamos de impacto en Bogotá y en cualquier parte del país es impajaritable, es decir, es inevitable, sí o sí. Cuando en la iglesia no hay pureza moral, cuando hay pecado oculto, cuando hay prácticas pecaminosas entre la iglesia y entre la familia y entre nosotros, la iglesia se va a ver afectada, la familia se va a ver afectada, tu vida se va a ver afectada. Miren lo que dice a continuación, versículo 2. Porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. ¿Cuáles instrucciones? Porque la voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Por eso estamos hablando de que el crecimiento de la iglesia requiere pureza. Porque a continuación dice, se requiere que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener a su propio vaso, dice literalmente la versión griega. Al castellano dice su propia esposa, en santidad y honor, no en pasiones pecaminosas, como aquellos que no conocen a Cristo, los gentiles, que no conocen a Dios. Que ninguno de ustedes engañe, robe, defraude, le quite lo que le corresponde al hermano, a las personas, que no haya doble facturación, que no le niegue al hermano lo que le corresponde. Eso es, ni engañe, ni agravie en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya los hemos dicho y testificado. Se requiere pues, para que la iglesia crezca de manera agradable a Dios, es que crezcamos también en nuestra vida de santidad, como iglesia, como hermanos, como familia, como comunidad de fe. La voluntad de Dios en la instrucción a la iglesia, versículo 2, es esa.
No tenemos otra mejor opción que vivir de manera pura, en santificación. Que los esposos que ya somos casados tengamos la misma y la única, una sola. Y ustedes también, esposas, por supuesto. Que no estemos pensando sino en función de una sola y cuidar la vida conyugal, y dice, sin andar en fornicaciones, ni mentales, ni por supuesto de hecho. Porque eso trae contaminación a la vida de la familia, al cuerpo, a la iglesia, de la cual somos parte. Y por supuesto afecta al crecimiento, abundar, crecer en la iglesia. Entonces, la voluntad de Dios es dada a su iglesia. La voluntad de Dios se requiere aplicarla en la iglesia para que llevemos una vida en santidad. Y de igual manera se requiere también que la iglesia sea obediente en esto. Versículo 8. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. ¿Usted cree que usted puede darse las libertades que quiere, tratando a los hermanos o a las personas, agraviándolas, insultándolas, engañándolas, sobornándolas, robándoles, quitándoles en los negocios, haciendo negocios con doble facturación, o no siendo correcto con su hermano o con la comunidad, que Dios no va a hacer nada, que eso no te afecta, no te contamina, no hace daño a tu familia, a la iglesia? Dice el Señor, si tú desechas esta palabra, dice que no desechas a hombre alguno. Es decir, Pablo es el que está escribiendo por el Espíritu Santo. Pablo está instruyendo a la iglesia en Tesalónica que eso no debe hacerse. Pero si alguno desecha esa palabra porque piensa que Dios no va a hacer nada, que a Dios no le importa eso, pues estás equivocado, estás equivocada. A Dios sí le importa. Es la voluntad de Dios nuestra santificación, nuestra vida pura, para que podamos crecer como iglesia y como familia y como cristianos. Cero engaños, sobornos, fraudes, mentiras, quitarle a los otros lo que les corresponde, pagar como acordaste pagarle, etc. Si no lo haces así, estás desobedeciendo a Dios, afecta tu vida moral de tu familia y de la iglesia, y eso afecta el crecimiento, por lo tanto. De esa manera no abundas, sino de esa manera decrecemos. El crecimiento de la iglesia requiere pureza moral, santidad, sin agraviar, ni ofender, ni dañar a los hermanos. 2. El crecimiento de la iglesia requiere también amor fraternal. Si queremos crecer, si queremos avanzar, si queremos impactar la ciudad, y sobre todo si queremos dar la gloria a nuestro Dios y agradarle, como terminamos en el versículo 2, también se requiere que entre nosotros nos amemos de manera fraterna como corresponde. Dice el versículo 9. Pero acerca del amor fraternal no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen unos a otros. Que se amen unos a otros. Versículo 10. Y también lo hacen así con todos los hermanos, los que están por toda Macedonia. Pero les rogamos, hermanos, que abunden otra vez, que abunden en esto o en ello más y más. Algunos, en algunas partes, en algún lugar de La Mancha, hemos escuchado hermanos. Vamos a creer que son hermanos, porque eso le corresponde a Dios, y sí o sí no. Pero uno les pregunta, hace rato no vienen en la comunión, en la relación. Eso pasa aquí, allá y en cualquier parte puede ocurrir. Dicen que no, yo no necesito ir a la iglesia porque yo soy iglesia. Yo solo soy iglesia. Están equivocados, pero así piensan. La iglesia es el grupo de hermanos. La iglesia es los redimidos por la sangre del Cordero. El conjunto de nacidos de nuevo por la fe en Jesucristo solamente. Y la iglesia normal comúnmente se reúne, se congrega, ¿verdad? Dice Hebreos 10, 24 y 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino congréguense, reúnense para estimularse al amor y a las buenas obras. Es lo normal, lo correcto, lo usual que nos reunamos. Que cómo se comparte, se desarrolla y se perfecciona el amor fraternal, es decir, entre hermanos, como dice el texto. Si no te veo, si no me ves, si no nos relacionamos,
Si no me dices, hermano, ayúdame en oración por esto. Si no recibes esta palabra como congregación, si no vas al grupo familiar, al grupo pequeño, al de discipulado, si no nos reunimos para orar los unos por los otros. Incluso cuando tenemos diferencias, cuando tú no estás de acuerdo conmigo, yo contigo, y se generan ciertas diferencias entre nosotros, ¿cómo aprendo yo a perdonar? ¿Cómo aprendo yo a tolerar, a tener paciencia? Etcétera, etcétera. En la vida cristiana todo eso es normal y se requiere. Pero metido en mi casa, leyendo la Biblia solo, orando solo, creo que voy a crecer, y no vas a crecer. El crecimiento también se requiere esto, que nos veamos, que incluso que en medio del enojo, las diferencias, yo aprenda a conocerte, a conocerme, a saber por qué piensas, hablas, reaccionas, actúas, te conduces así, y yo te ame así, te acepte, te respete, te valore, te reconozca así, y tú a mí, y te perdono. El amor fraternal no se desarrolla sino en la interacción. Entonces, si queremos crecer como iglesia, como cristianos y como familia, necesitamos también desarrollar el amor fraternal. Versículos 9 y 10. Y ese amor ya lo recibimos de Dios. Versículo 9. Ustedes no tienen necesidad porque ustedes mismos habéis aprendido, han aprendido del Señor Dios. Nosotros no pudiéramos amarnos, yo no te pudiera amar, y usted a mí tampoco me pudiera amar, y entre nosotros, si no fuéramos hijos de Dios, si no tuviéramos a Jesús en nuestro corazón, porque el amor es de Dios, ¿verdad? Y nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Es imposible amar sin el amor de Dios en nosotros. El ser humano por naturaleza no ama, se ama a sí mismo, es egoísta. Nosotros empezamos a aprender o empezamos a amar cuando Cristo viene a nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo, Romanos 5:5, es derramado en nuestros corazones. Entonces estamos capacitados para amar como Dios ama. Es decir, si tú eres una creyente en Jesucristo, si ustedes son creyentes en Jesucristo, como yo creo que lo son, o espero que lo sean, no lo puedo ver, yo espero que sí, y ustedes también esperan que yo también. Entonces estamos listos para amarnos. Amén, hermanos. ¿Cuántos están listos para amarse? ¿Y los demás también o no? Bueno, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está en ti, porque el amor de Dios está en ti, porque Cristo mora en ti. Entonces es necesario, inevitable, que nos amemos los unos a los otros para que podamos crecer y ser una iglesia agradable a Dios. No esperes, no esperes de mi perfección, iglesia, hermanos, escuchen por favor. No esperen del pastor perfección, ni de los líderes, ni yo tampoco debo esperarlas de ustedes. ¿Por qué? Porque tanto ustedes como yo estamos en proceso de crecimiento, desarrollo, madurez. Lo que yo sí estoy seguro es que ustedes y en mí la buena obra la perfeccionará, la completará, la terminará. Yo tengo que verlos a ustedes como a salvos en proceso de santificación, de maduración, de crecimiento. Porque cuando yo quiero ver ya a Cristo en ustedes, me voy a frustrar. Y no te voy a respetar, no te voy a amar, no te voy a perdonar, no te voy a esperar. Y así no funciona. Si queremos crecer, y Dios quiere que crezcamos, es su voluntad, yo debo verte como Cristo te ve. Su Hijo, salvo, redimido, justificado, santificado, pero todavía en proceso de santificación. Ahí vas, como voy yo, cada quien en su nivel. Así que yo debo amarte en medio de esa circunstancia, de ese contexto. Saber que tienes errores, saber que tienes faltas, saber que sigues luchando con muchas actitudes poco complicadas. Yo también. Tú me aguantas, yo te aguanto, nos soportamos, nos toleramos, nos perdonamos, pero seguimos amándonos. De esa manera la iglesia crece. De esa manera creces también como hermanos, ¿verdad? Así que ese amor lo recibimos de Dios. Amor que trasciende en la iglesia. Es interesante el versículo 10. El amor. Y también lo hacen así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Miren,
Yo tengo que amar a mis hermanos de la iglesia La Cruz Partida. ¿Saben cuál es esa iglesia? Yo tampoco, pero bueno, es un ejemplo. Es decir, nosotros no solamente tenemos que amarnos los unos a los otros aquí en la iglesia de la Soledad, sino la iglesia de Cristo en cualquier parte. No, lo que pasa es que en la iglesia de La Cruz Partida, allá hacen palmas. Nosotros también, pero a veces hacemos esas diferencias. Allá las hacen todos, aquí las hacen 4, 5, 6. Tranquilo, yo me he dado cuenta de eso. Entonces criticamos a los hermanos de la iglesia La Cruz Partida, porque no cantan, porque no se visten, porque no son como nosotros. Dice aquí que así también háganlo con los hermanos de la iglesia de Macedonia, es decir, con toda esa población en el contexto histórico y geográfico de la época. Nosotros en todas las iglesias de cristianas que profesan a Jesús como Señor y Salvador, no se reúnen. ¿Qué problema con eso? No nos vemos aquí todos los días, ¿qué problemas con eso? Pero tú sabes, si lo encuentras en cualquier calle de la ciudad de Bogotá, en cualquier centro comercial, en cualquier reunión donde hay, como en estos días hubo por ahí, los muchachos estuvieron en un concierto, ¿cierto? ¿Quiénes estuvieron en el concierto? Ve, ahora no dicen, ahora dicen que no. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, miren eso, por ejemplo. Y ahí había hermanos de distintas iglesias, de la única iglesia de Cristo en Bogotá. ¿Tú qué pasa? Porque como no es de la iglesia La Soledad, entonces yo, para no juntarme con él, con ella, ¿dónde quedó el amor cristiano? ¿Dónde está el amor fraternal? ¿No se da cuenta que nosotros no somos una sola iglesia, una sola congregación? Somos la iglesia de Jesucristo en Bogotá, en Cundinamarca, en Colombia, en el mundo. Amén. Y aunque nosotros seamos como seamos, somos una parte. No sé si la uña, si el cabello, si la oreja, si el dedo pequeño, no sé qué sea la iglesia de La Soledad en Bogotá. Dios sabrá qué. Y Él quiere usarnos para su gloria en Bogotá, como la iglesia de La Cruz Partida, La Última Lágrima y cualquiera de todas esas. Dios quiere usarnos a todos como una sola iglesia. Y por lo tanto, si yo quiero crecer, si queremos crecer como iglesia, tenemos que trascender en el amor fraternal. Cuando te veas con un hermano de la iglesia La Soledad, de la iglesia en Kennedy, de la iglesia en Alquería, de la Alianza, claro, ámalo, respétalo, recíbelo. Pero cuando te veas con cualquier hermano de cualquier iglesia que te necesite, que te pide oración, que debes tener comunión con él y con ellos, hágalo. Creyentes en Jesucristo, que profesan a Cristo como Señor y Salvador, de la misma iglesia de Cristo, no de la misma nomenclatura denominacional. Eso es muy distinto. ¿Sí me explico, hermanos? Dice aquí que debemos hacerlo, debemos trascender en ese amor a todos los que son creyentes en Jesús. De esa manera crecemos como iglesia. Y también dice amor que debe abundar en la iglesia. La segunda parte del versículo 10 dice: pero les rogamos, hermanos, que abunden en ello más y más. ¿Se dan cuenta? No, yo amo solamente a los que me aman. Como decía, ¿quién decía eso? Dani, ¿quién decía eso? Oscar, ¿quién decía eso? ¿Te acuerdas? Decía el cantante vallenato que decía: yo solamente amo a los que me aman. O cuando la Escritura dice que debemos amar a todos, sin distinción alguna. Y debemos abundar, es decir, debemos crecer exponencialmente cada día en el amor fraternal. Y de esa manera vamos a crecer como iglesia. Vamos a impactar más a La Soledad, a Bogotá, a Colombia. Pero si creemos que nada más tenemos que amarnos en nuestro núcleo eclesial y familiar, no. En esto conocerá el mundo que son mis discípulos. ¿En qué? En que tienen amor los unos por los otros. No importa que no tenga ni pueda darme, porque el amor no es porque me da, porque es pana mío, porque es nada. El amor es incondicional, sacrificial y permanente. Así que iglesia, Alianza La Soledad, el crecimiento de la iglesia requiere amor fraternal. Y 3, otra propuesta basados en esta cita, 1 Tesalonicenses 4, 1 al 12.
el crecimiento de la iglesia requiere testimonio personal. Les recuerdo lo siguiente. Estamos hablando de que la iglesia crece para agradar a Dios. Lo primero que dije, el crecimiento de la iglesia requiere pureza moral, santificación de vida en la casa y en las relaciones los unos con los otros. 2, requiere amor fraternal, ya lo vimos, amor que recibimos de Dios, amor que debemos darlos sin discriminación alguna y que debemos crecer, abundar en ello. La tercera propuesta es que el crecimiento de la iglesia requiere amor, testimonio personal. Versículos 11 y 12. Y además dice, y que procuren tener tranquilidad y ocuparse de sus propios negocios y trabajar con sus propias manos de la manera que les hemos mandado. ¿Cuál es la finalidad? Versículo 12, a fin de que se conduzcan otra vez honradamente para con los de afuera, es decir, con los que no son creyentes, y no tengan necesidad de nada. ¿Queremos crecer? ¿Quieres crecer? Tu testimonio personal es importante. No solo la pureza moral, santificación de vida, muy bien. Ahora no es el amor entre nosotros, está bien, la comunión entre nosotros también. Miren la progresión, miren el orden que tiene el texto. Primero, relación con Dios, pureza espiritual y moral. Luego, relación con nosotros, amor fraternal. Y al final enfatiza la relación con los de afuera. Ser de buen testimonio en el área, primero, emocional. Versículo 11. Y que procuren tener tranquilidad. Una de las grandes asistencias a médicos, psicólogos y a psiquiatras hoy día, y aún de cristianos, es estrés, ansiedades y todas esas clases de enfermedades emocionales, psicológicas de hoy día. Porque también nos hemos dejado permear por este sistema agitado que nos presiona y que nos pone ciertos estándares de vida económicos, sociales, relacionales, educativos, qué sé yo. Y queremos también seguir desaforadamente ese estilo de vida. Y eso, por lo tanto, al no lograrlo de la manera como queremos y en el tiempo que queremos, nos genera estrés, ansiedades, depresiones y otra clase de situaciones emocionales. Y mira lo que dice el texto, versículo 11, y que procuren tener tranquilidad. La palabra tener tranquilidad ahí es tener sosiego, estar tranquilos, quietos, reposados. Hay un texto que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Se nos olvida muy comúnmente eso. Y cuando algo no lo tenemos, no se logra, entramos en pánico, ¿verdad? Y perdemos la cordura. Y nos olvidamos que ayer, antes de ayer y que hace 2 años y 5 años el Señor proveyó, cuidó, sanó, sustentó, solucionó. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo lo soluciono? Y entramos en ese pánico espiritual y nos olvidamos que tenemos a un Dios grande, inmenso, supremo, altísimo y creador de todo lo que existe, y no tenemos tranquilidad. Eso afecta tu testimonio personal y por lo tanto tu crecimiento espiritual. Filipenses 5, 6 y 7, 4, 6 y 7. ¿Qué dice? ¿Cómo? Por nada estén angustiados o afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz, el reposo, el sosiego interno de Dios, que va más allá de toda comprensión mental o emocional, dice que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué va a hacer? Va a guardar tu mente y tu corazón. Pero cuando te angustias por cualquier cosa, no confías en Dios, no vas a Dios en oración, no esperas en su protección, en su acción poderosa, bondadosa a favor de ti, entonces te angustias, te afanas, te desesperas, viene el estrés, viene la ansiedad, viene la crisis emocional, conyugal, familiar, laboral, qué sé yo, de todo eso. Y no hay paz de Dios, y no guarda tu corazón, y no guarda tu mente. Así que, hermanos míos, para crecer agradable a Dios se requiere que también en el área emocional estés tranquilo, tranquila,
que te esfuerces por conseguir una vida tranquila y que te esfuerces por conseguir una vida en paz. Ya tenemos muchos problemas o muchas necesidades u otra cualquier cosa para agregar otro más, el de la estrés, el de la ansiedad, el de la preocupación. Funciona, hermanos, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Así que el crecimiento suyo, mío y de la Iglesia Alianza La Soledad y de cualquier iglesia de Jesucristo en cualquier lugar de Bogotá y del mundo, se requiere que también guardemos nuestro testimonio espiritual en el área de nuestras emociones. También ser de buen testimonio, no solo en lo emocional, sino ser de buen testimonio en el área laboral. Versículo 11, la segunda parte, dice: y ocuparos de sus negocios y trabajar con sus manos de la manera que os hemos mandado. Hay algunos que todavía tienen 30 y 35 y 40 años y están esperando que otro sea quien les supla sus necesidades. He conocido varones ya con canas y arrugas que tienen que mandar a sus esposas a trabajar porque ellos no lo están haciendo responsablemente. Hijos en la casa todavía con 30 años, ¿cómo le van a esos hijos? Bombriles, por ahí escuché. Que todavía les pagaron la universidad, la terminaron, no la terminaron, y todavía están esperando aún que el papá les haga, la mamá le haga la hoja de vida para presentarle en alguna empresa. Todavía esperando que papá, mamá o quien sabe quién en la casa le lave su ropa. A ver, levanten la mano los que están aquí que son así. Bueno, ustedes verán. Lo mismo ustedes como hermanas, como mujeres, también están en algunos casos en la misma condición. Hermanos, dice que es de buen testimonio, que es correcto que cada uno de nosotros asumamos nuestra responsabilidad de acuerdo a la edad que tenemos, espiritual y en este caso en lo laboral, ser responsables. Dice que cada uno trabaje con su propia mano. Así como Pablo dice, le hemos enseñado y le hemos dado el modelo. El apóstol Pablo tenía su propia microempresa o emprendimiento, como le llaman ahora, con sus misioneros. Iba de lugar en lugar, trabajaba en la noche o en el día y en la noche predicando. Así guardaba el horario de acuerdo a la exigencia de la zona. Pero trabajaba, producía para su sustento y también recibía de la iglesia su sustento. Pero trabajaba. Hermanos míos, usted dice que es cristiana, usted dice que es cristiano, y ya con edad para trabajar y todavía está esperando que tu padre y tu madre te sostenga. Eso no es buen testimonio. Eso no habla correctamente de tu cristianismo. Eso no te ayuda a crecer espiritualmente, tampoco a la iglesia. Tenemos que ser responsables. Obviamente, si estás estudiando, listo, sigue estudiando con miras a trabajar, a producir. No, pero hay algunos que terminan una carrera y van con otra para que papá y mamá los siga pagando la universidad y el hospedaje y qué sé yo. No debe ser así. Llega un momento en que tus padres ya no van a poder, y es correcto que no puedan, porque ahora te corresponde a ti. Haga su mejor esfuerzo. Así que trabajar como corresponde es de buen testimonio. La pereza no es correcta en la iglesia, ni en la familia, ni en ninguna parte. Es pecado no trabajar pudiéndolo hacer. Es mal testimonio. No ayuda a tu crecimiento, ni el de la familia, ni el de la iglesia. Entonces, crecimiento de la iglesia requiere testimonio personal en lo emocional y en el área laboral. Cada uno debe ocuparse de sus propios negocios, no estar metiéndose en los negocios o en las narices en los de los demás, criticando y censurando a los demás, y trabajando con sus propias manos. Es fruto de mi esfuerzo. Si lograste un par de zapatos nuevos porque trabajaste para ello, compraste una moto, una bicicleta, un vehículo, una casa, o pudiste hacer un viaje a no sé qué parte, producto de tu trabajo, eso está muy bien. Y si tienes como compartir con tu familia, con tus hermanos, eso está muy bien.
Eso habla muy bien de ti. Estás creciendo, estás madurando, te felicito. Pero si por el contrario tienes 30 años y todavía tu papá tiene que darte para la Colgate, para tu cepillo, para tus interiores, no. ¿Sabe que hay algunos todavía que están en esa situación? Bueno. Y 3, el crecimiento de la iglesia requiere testimonio personal. Es decir, debemos ser buen testimonio en el área social. La última parte, versículo 12. Miren cuál es la finalidad ulterior y final de esto, de todo lo que dice todo lo que dice 1 al 11. A fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Es decir, un creyente que trabaja, que es honesto, responsable, cuidadoso de su vida, de su familia si la tiene. Si es soltero, es responsable con sus ocupaciones, con su trabajo esforzado. Dice al final, de esa manera se conducen honradamente, honorablemente, respetuosamente con los de afuera. Testimonio personal con los inconversos. Pero que no digan, no, ese hermano, ese dice que es creyente, dice que es cristiano, y mírelo, es un flojo completo, una perezosa completa. Eso deshonra la familia, eso deshonra la iglesia y deshonra tu vida y no contribuye a tu madurez, a tu crecimiento, y por lo tanto no agradas a Dios. Para agradar a Dios dice necesario entonces que cada uno trabaje responsablemente y para con los de afuera, que puedan ver tu calidad de vida expresada en tus responsabilidades de carácter laboral. Y aquellos que están aquí en esta mañana, que trabajan en una empresa, están sujetos a jefes, a horarios y a exigencias, normas internas, también a ser cumplidores de eso, a ser honestos con su trabajo. No importa que tu jefe sea muy bueno contigo, no, cumpla con su horario de trabajo, llegue puntual, salga puntual. No salga antes si no lo han autorizado. No tome nada en la empresa que no le corresponda. Devuelva lo que no es suyo si lo encuentra en la empresa. Cumpla con las funciones y tareas asignadas. Respete y valore a sus jefes y a los dueños de la empresa, cualquiera que ésta sea. Sea luz y sal y viva honorablemente y trabaje honorablemente en su empresa. Esto contribuye al crecimiento. Porque mire, esos compañeros de trabajo o el jefe están viendo la calidad de empleado, de empleada que eres. Y eso contribuye a que tú puedas crecer también en el área laboral, económica, productiva. Te relacionen, te asciendan. Y la iglesia en alguna manera también se ve beneficiada con eso, porque tiene un buen elemento trabajando en esa empresa. Lo contrario es si eres un empleado deshonesto, que llega tarde, que se va antes del horario de trabajo, está pidiendo permiso para cualquier tontería cuando no tiene por qué hacerlo, no es eficiente, no es productivo. Cuidado que otra caída y te van pidiendo la renuncia. Eso da pena, eso da vergüenza a la iglesia de Dios. Bueno, menos mal que eso no pasa aquí. Amén, hermanos. Eso no pasa aquí, ¿no? Bueno, yo no sé, ojalá que no. Penosamente he conocido casos de hermanos que han tenido que echar de las empresas, y no lo podemos recomendar a otra parte porque socialmente no han sido buen ejemplo y no los quieren recibir allí. Pero un creyente que está creciendo y que está abundando en sobresalir, el Señor lo va a llevar a crecer más y más. Y he conocido creyentes que han obedecido esta palabra y ahora están bien posicionados socialmente, laboralmente, económicamente, aunque no lo estaban buscando, pero lo hicieron por el testimonio delante de Dios. Mis queridos hermanos, el crecimiento de la iglesia, la soledad, se da por vivir y agradar al Señor Dios en su pureza moral, amor fraternal y buen testimonio personal de sus miembros. Hermanos, y en la iglesia, ¿estás teniendo esa clase de vida agradable al Señor? Al Señor que se entregó por ti, que te salvó, que te redimió con su sangre. Si no es así, ¿qué decisión vas a tomar al respecto? Que el Señor nos ayude, hermanos,
a crecer basados en una pureza moral, amor fraternal y testimonio personal. Pónganse de pie, por favor. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Sabemos que todavía no hemos llegado. Somos conscientes que todavía no has terminado conmigo, con nosotros. Reconocemos que todavía hay áreas en nuestra vida flacas, débiles, que te ofenden, que te desagradan y que no contribuyen a nuestro crecimiento. Pero te damos muchas gracias porque hemos creído en un Dios paciente, misericordioso, generoso, que todavía nos da el tiempo y el espacio y las circunstancias para revertir esto, para cambiar, para mejorar en esto. Aquí estoy, Padre, aquí está tu iglesia. La iglesia que ganaste por la sangre de Jesús en la cruz. La iglesia que quieres usar aquí en La Soledad, en Teusaquillo, en Bogotá y en cualquier parte del mundo. Aquí está este pequeño grupo de tus hijos e hijas, niños, jóvenes y adultos. Por favor, Señor, produce en nosotros el querer como el hacer esta tu buena voluntad, agradarte en todo. Sigue promoviendo el crecimiento en nuestra vida espiritual y en nuestra vida como iglesia, para la gloria de tu nombre. En Jesucristo, o por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Hermanos, muy amables.